Y tenemos gente conocida que se está conectando del otro lado, que pudimos contactar para ver cómo está viviendo. Es gente de la casa, obviamente. ¿Cómo le va, Doc? ¿Todo bien? Buenas tardes. Por allá. No sé si están por allá. La verdad es que no sé si están allá o están en sus casas. No tengo ni idea. Estamos acá en los estudios centrales. Me parece muy bien. Espero que tengan todo preparado. Yo sé que sí. Para limpiar. Sí, tenemos todo. Para limpiar y dejar todo. Yo sé que sí, lo estoy cargando nomás. Sí, estamos tomando todos los recaudos necesarios y posibles para... ¿Estás escuchando la cortina o no? Creo, sí, me pareció escucharla. La verdad que no estoy escuchando muy bien. Escucho muy bien tu voz, pero no la cortina de fondo, sí. De mandar un beso al negro. Yo también la extraño. ¿Cómo le va, Doc? Se te extraña, ¿eh? Se te extraña un montón. ¿Cómo le va? ¿Bien? La verdad, bien, no me voy a quejar. Estamos tratando de cumplir a rajatabla esto de quedarnos en casa, que es lo más importante que podemos hacer. Sí. Ayer tuve que salir a trabajar un ratito nada más por una urgencia, pero después me estoy quedando acá en casa desde el jueves. Bien, escúchame, pregunta. ¿Qué hace el doctor Federico Paniego en la casa? Aparte, antes que nada, que me cuentes cómo la llevas a la cuarentena. Sí. Vos fuiste el que diste la primicia, uno de los que anticipó esto cuando recién. ¿Te acordás, no? Sí. Hablamos de esto. Hablamos de esto cuando recién apareció allá en China. En enero, sí. En enero sí. Hablamos de esto. Y no sé si estoy tan contento de ser bueno, pero bueno. Nada, es una situación de miércoles, por no decir una palabra que no está muy bien dicha, pero para todo el mundo, y sobre todo lo que está pasando en Europa, en España e Italia es tremendo. Tengo amigos que están allá y algunos se dedican a la medicina y la verdad que la están pasando feo. ¿En qué? Bueno, primero contanos cómo la llevas vos. Te sigo en redes sociales, haces mucho ejercicio. Estoy aprovechando para hacer mucho. Bueno, siempre, o hace un tiempo estoy haciendo más ejercicio que antes. Ahora estoy haciéndolo acá en casa porque otro no me queda. Sí. ¿Pero le metés más o le metés más o menos la misma cantidad que hacías cuando ibas al gimnasio? No, un poco menos, porque obviamente en casa no tenemos todos los elementos, pero en tiempo sí. Un poco frustrado por no poder salir a andar en bici, que era algo que tenía ganas de empezar a hacer ahora que los días estaban un poco más tranquilos de calor. Y después series, hacer cosas acá en casa que tenía que hacer, ordenar, juntar ropa que cuando pueda voy a ir a donar a algún lugar que se necesite, ropa que uno ya no usa. Ya estoy un poco desorientado con los días, pero el domingo tuve un evento cloacal acá en casa que tuve que solucionar, obviamente solo. No. Sí. Una cagada. Fue literalmente una cagada, sí. No, se llenó de raíces la cámara de inspección y tapó toda la cañería, así que tuve que ponerme manos a la obra ahí un rato. Bien, pero bueno, se me pasaron como 3-4 horas trabajando, así que no estuvo tan mal. Por suerte quedó todo en condiciones. Para que todos los que te conocen entiendan que no sos solo una cara bonita, que sos también ¿viste? Un doctor. Estas manos también saben hacer. ¿Viste? No solamente cirugías, sino que también destapan. Sí, cierto, hermano. Así que bueno. ¿Qué? Pero no. En general, por ahora bien. La verdad que se empiezan a hacer cada vez más largos los días. Sí. Eso es cierto. Creo que a todos les debe estar pasando parecido. Pero no queda otra. Lamentablemente, tenemos que ser muy responsables con esta medida. Quedarnos en casa. Sí, limitar las salidas. Yo mucha opción no tengo porque al vivir acá solo, yo tengo que ser el único que sale a comprar algo, sale a hacer algo, pero los que son muchos, que salga siempre el mismo. Sí. Que salga uno solo a hacer las compras. Vos sabés, Fede, que arrancamos el programa y yo le pedí a Santi que... En realidad pedí un aplauso para todo lo que era la comunidad de Santa Rosa, porque en el trayecto de mi casa hasta la radio, que son 4 kilómetros, vi 3 autos de civiles. Que no sé, capaz que eran enfermeros, capaz que eran médicos que estaban yendo a trabajar o que estaban haciendo lo mismo que yo, que estaba yendo a trabajar, ¿no? Exactamente, la verdad que... Bueno, yo ayer, como te contaba, salí a la mañana un rato, fui y vine hasta de acá de casa, que es por la zona de Toay hasta el centro, y
y la verdad que en toda la avenida Perón me crucé muy pocos coches, había operativo donde me preguntaron a dónde iba y bueno, obviamente por mi actividad no tuvieron ningún problema, pero solamente éramos 2 los que nos pararon ahí en ese trayecto que yo estuve. Sí. Y muy poca gente, lo cual es muy bueno porque de alguna forma, bueno, es lo que nos va a permitir pasarla un poco mejor. Ayer no lo escuché, pero sí leí un poco de las palabras que dijo el gobernador de la provincia y aclaró que seguramente va a llegar. Sí. La cantidad de casos, van a haber casos en La Pampa y eso es cierto, porque indefectiblemente va a haber, como hay casos de gripe todos los años, como hay otras enfermedades de transmisión como este virus, obviamente que no tan contagiosas, pero va a haber. Y lo importante es que con esto de quedarnos en casa, lo que hacemos es, como en todos lados se está comunicando, que no aparezcan 1000 contagiados juntos. Claro. ¿Sí? Que es lo que sería un poco grave o peligroso, porque donde hay muchos contagiados juntos, y es lo que le pasa hoy a los países de Europa, no hay sistema de salud que pueda sostener, claro, y darle la atención que necesitan tantas personas juntas. Claro. Tanto los que la pasan más light, digamos, que vamos a hacer la mayoría por suerte, como los que la pasan grave. El problema son esos, los que tienen cuadros graves que no van a poder tener toda la infraestructura médica que necesitan a su alrededor. Ni hablar. ¿Se puede hacer algún análisis o algún balance de acuerdo a la cantidad de infectados y la cantidad de muertes y la cantidad de casos que fueron dados de alta en el país? Recién estábamos repasando un poco los números y no son muy altos. No se puede hacer un balance. Los números de hoy. Hasta ahora. Sé que ayer hubo 30 y pico, 40 nuevos. Sí, y había 266, de los cuales creo que algo de 60 fueron dados de alta, una cosa así. Y se sumaban 30 y pico, 40 nuevos. O sea, estábamos más o menos en 250, más o menos. Se puede, pero la pregunta es la siguiente: ¿se puede hacer un análisis de, por ejemplo, cómo vamos a estar cuando se termine esta cuarentena? Si vamos a poder volver a activar, si podemos activar más despacio, si podemos, no sé, se puede hacer un análisis de acuerdo, a ver si se entiende la pregunta. Yo le puedo dar un análisis propio, sí, que puede estar muy errado, puede no ser lo que va a pasar a futuro. O sí. O puede ser, digamos. Mi interpretación hasta el momento es, yo no tengo certeza de cómo están. Yo la escucharía porque en enero creo que fuiste el único que dijiste, el único no escuché otro medio yo, donde haya un médico que diga, che, muchachos, está pasando esto en enero, está pasando esto. Sí. Ojo, porque está pasando esto en el culo del mundo, del otro lado, pero está pasando esto. Y bueno, hoy en día... Entonces, de todas formas, lo que pasó en enero dista mucho de lo que pasa hoy. Si bien la situación en China fue tremenda, creo que la situación de Europa hoy es mucho peor. Sí, bueno, pero es consecuencia porque realmente se le ha ido de las manos. Y como te decía, hasta hoy hay 300 personas infectadas en el país. Sí. 4 o 5 fallecidos. Creo que en las últimas horas se comunicó un fallecimiento más en Chaco. Lo cual sigue siendo un número, digamos, una tasa de mortalidad baja por ahora, y si uno viene analizando, hay pocos casos nuevos por día. Claro. ¿Sí? Ahora, esto bien puede ser, porque sabemos que hasta el momento hay pocos laboratorios que están haciendo los test, uno de ellos, el más importante, el Instituto Malbrán, puede ser que tenga un tope de muestras por día para procesar y eso no nos esté dando un verdadero número de cuántos pacientes nuevos estamos teniendo, lo cual, digamos, tendremos que esperar a tener más laboratorios disponibles para poder tener los números reales. O puede ser que los efectos de quedarnos en casa, que estamos viendo desde hace ya hoy más de una semana, una semana, 8 días, si bien desde el jueves se determinó la cuarentena, desde el lunes empezamos con las medidas de distanciamiento, y que los chicos no vayan al colegio y tomar las medidas pertinentes, probablemente tengamos por ahí, hayamos logrado hacer esto de esta frase famosa de aplanar la curva. Quiero ver qué pasa cuando tengamos más posibilidades de testear gente. O sea, si lo que estamos viendo ahora es el límite que nos pone la cantidad de test que podemos hacer, o es un número representativo de la cantidad
digamos, de casos nuevos que hay. Yo suelo tener en general una mirada más optimista de las cosas, y cuando veo todos los días que esto no se multiplica exageradamente, como le pasó por ejemplo a Chile o a Brasil o a Ecuador, que pasan de tener 5 casos nuevos, 10 casos nuevos, 50 casos nuevos, 200 casos nuevos, 500 por día, digamos, en una curva que es lo que se llama el crecimiento exponencial del número de infectados, y veo que por ahora se mantiene una curva plana, o sea, no una curva plana, pero que todos los días tenemos más o menos un número parecido, entre 30, 67, creo que hubo un día solo que fue el que más vimos, o 40 y pico, o 50, o 30 y pico. Creo que por ahí es un reflejo de las buenas medidas que se han tomado hasta el momento. Bien. Con esto del distanciamiento y de la cuarentena y demás. Hoy en día el panorama es alentador, entonces, siempre y cuando no pase lo que vos nombrabas recién, que aparezcan muchos contagiados juntos. Exacto. Pero se puede dar por dos cosas. Primero, pregunto, ¿no? ¿Se puede dar por dos cosas? Primero, porque por ahí habilitan más laboratorio para hacer más cantidad de análisis, o porque justamente la cuarentena son 14 días, que es el tiempo donde el virus tarda en manifestarse, ¿puede ser? Sí, entre 2 y 3 semanas puede ser el tiempo, digamos, lo que se llama el periodo de latencia o el periodo de ventana hasta que dan los síntomas. Claro. Entonces, o sea que puede ser, se cumple el martes que viene, esos 14 días de cuarentena, donde pasemos el martes que viene, el lunes que viene, martes, ya más o menos ahí vamos a tener un panorama más claro. Si durante esta semana tenemos un mayor número de posibilidades de hacer test y se mantienen estas medidas de cuarentena, digamos, que para la semana que viene van a cumplir los 14 días, recién ahí vamos a tener el verdadero efecto de la cuarentena, ¿sí? Porque todos los casos que están apareciendo ahora no es que es culpa de la gente que no se queda en la casa. No, son más. Todos los casos que vamos diagnosticando ahora son casos de gente que estuvo en contacto previamente, seguramente, o en los primeros días de estas medidas de distanciamiento social. Recién para la semana que viene vamos a tener los resultados de estas medidas. Claro. Que recordemos fueron las medidas que el distanciamiento social o la cuarentena, por decirle cuarentena, pero esto de aislarnos. Sí. Y testear a todo el mundo que se le cruzaba por delante fueron las dos medidas que hicieron que Corea del Sur controle muy rápido el brote. Sí, ni hablar. Que es el país, digamos, hoy ejemplo. Bien. Italia es el ejemplo de lo que no hay que hacer y Corea del Sur es el ejemplo de lo que hay que hacer para limitar la transmisión del virus. Pero las medidas que hemos tomado, que se han tomado acá en la Argentina son más parecidas a las de Corea que a las de Italia, ¿no? En un principio sí veía... Sí, totalmente. En un principio... Totalmente. Siempre tenías algún boludo que hace las cosas mal, ¿no? Pero en general, digo, son más parecidas a las que tomaron en Corea que a las que tomaron en Italia. Sí, la ventaja que tenemos nosotros, y creo que un poco lo dijo el presidente cuando habló la otra vez y anunció todo esto, es que a nosotros nos dio tiempo. Sí. Nosotros empezamos a tener casos cuando ya sabíamos de qué venía la mano. Claro. A diferencia de lo que pasó en otros países donde como que los agarró un poco de sorpresa. Sí, y cuando se tomaron las medidas, el número de casos ya era enorme. Por eso creo que nosotros tuvimos la buena decisión de parte del gobierno y del Ministerio de Salud de hacer estas medidas temprano, cuando el número de casos era bajo, incluso era menos de 50, si no me equivoco. Sí. Entonces, es probable que eso tenga un impacto sobre el crecimiento del número de casos. O podemos encontrarnos, y eso tampoco tiene que ser una cuestión de alarma para toda la gente, es que a medida que tengamos más laboratorios que hagan más cantidad de test, tengamos más números. Sí. Y seguramente vamos a tener mucha gente infectada y eso hay que prepararse porque hoy el número es 300 y probablemente la semana que viene sea 1000 o sea 3000, pero hay que ver que esto no crezca, digamos, de un día, qué sé yo, que mañana tengamos... o si hoy tenemos 300, que mañana tengamos 1000. Sí, poder controlarlo es un gran... que yo creo que es el paso a seguir y el punto a lograr, ¿no? Poder controlarlo. Es decir, bueno, tenemos 1000 infectados, pero son
sabemos quiénes son, los tenemos identificados, los tenemos aislados y lo podemos controlar. El tema es controlarlos. Sí, y ver si... Porque una de las medidas que tomaron los países, digamos, que tomó, por ejemplo, dentro de Europa, para ser los que la están pasando peor, Alemania, Sí. fue testear, aunque no tuvieran síntomas, Sí. a todas las personas que habían tenido contacto con algún infectado. Sí, no está mal. No, está muy bien. ¿Por qué? Porque si vos tuviste contacto, no tenés ningún síntoma, y yo te testeo hoy, si te da positivo el test, yo te aíslo hoy. Claro. Y yo no ¿Entendés? contagio más a Entonces nadie. como que vas cortando la cadena. Yo no contagio más a nadie ni siquiera sin saberlo. Exacto. Así que Exactamente. bueno. Fede, bueno, te agradezco muchísimo el tiempo. El negro que te quiere preguntar algo, me parece. A ver. A ver. ¿Cómo anda, ¿Cómo anda, Fede? Negrito? Todo bien, bien. Bueno, justo estaba chequeando una noticia cuando vos estabas dando toda esta info, que en Wuhan, donde salió toda esta epidemia, ya Sí. van a levantar la cuarentena a partir del 8 de abril. Ellos ahí. Ajá. Bien. Así que ya como Bien. ya tienen controlada. Claro, lo que pasó en el epicentro, digamos, que es en Wuhan, es que hace varios días que no tienen transmisión local. Claro. O sea, que no tienen casos nuevos de gente que no haya venido de viaje, por ejemplo, de Europa. O sea, como que se les dio vuelta la tortilla. Ellos le mandaron el bicho a todo el mundo y ahora están preocupados de que no se lo devuelva algún viajero. Claro. Entonces. ¿Sí? Ellos en este momento estarían como nosotros, Pero en la misma situación, pero con todo ya mucho más prendido fuego, ¿no? claro, ni hablar. Fede, no te sacamos más tiempo, te dejamos que Sí. sigas haciendo tus actividades. Bueno, les mando un saludo enorme. Cuídense, a todos los que pueden quedarse en casa, quédense, porque es muy importante, digamos, si hay algo que podemos hacer para ayudar, aparte de si tenemos un vecino que es adulto mayor, ayudar a darle una mano, lo que fuera, es quedarnos en casa. Cuidarnos, lavarnos las manos, mantener la higiene de todos lados, tratar de no tener contacto con los que estén cerca, a pesar de que nos querramos hacer, aguantar, y así va a ser un poco más sencillo pasar todo esto entre todos. Fede, muchas gracias y como siempre, espectacular tu aporte. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo, nos mantenemos en contacto por si hay que actualizar algo en estos días. Vamos a ir hablando capaz que un poquito más seguido. ¿Puede ser? Bueno, dale. Puede ser. Abrazo, Fede. Pasaba el doctor Federico Paniego, que bueno, es parte de la casa, es nuestro doc, acá en vortexsantarrosa.com y acá en La Excepción, obviamente.